Y en Mamífero Digital hoy tenemos a Fernando Batoni. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás en primer lugar? ¿Cómo te sientes aquí en España? Bueno, es un proceso de transformación. O sea, toda mudanza implica un proceso de adaptación y transformación ineludible. La vida pasa a tener, primero, un valor muy grande de lo que has vivido y segundo, realmente hay una preparación para lo que puedes vivir. Entonces, para mí, realmente los cambios tan fuertes como es un cambio de país, de lo que dejas y lo que empiezas a anhelar, a recordar y lo que empiezas a soñar hacia adelante, bueno, trae realmente una fortaleza muy grande. En este momento de mi vida yo estoy satisfecho de lo que he hecho y obviamente muy comprometido con lo que me corresponde realizar a partir de ahora. Y bien, mi formación en Venezuela como diseñador la aplico aquí, es mi campo inmediato de sustento, digamos, el diseño gráfico. En paralelo he explorado el trabajo plástico. Yo vengo de una escuela de diseño muy sensible que fue la Neumann, que tenía realmente una vertiente muy hacia el arte y una muy potente hacia el diseño gráfico. Ha sido mi herramienta de subsistencia, entonces estoy ahorita explorando las artes plásticas, desarrollando un trabajo como artista plástico que me llena y me satisface mucho, potenciando mi formación como diseñador, que es una labor que la he desarrollado y me he preparado mucho para hacer un buen trabajo como diseñador de identidad corporativa y por supuesto el trabajo musical que siempre es como mi carga, porque ya pasa a ser una responsabilidad. A veces uno quiere como que soltar eso, pero siempre te termina exigiendo la vida que tienes que continuar. ¿Cuál fue tu primer momento, tu primer encuentro con un instrumento musical? ¿Lo recuerdas? Fue inmediato con el bajo. Yo tendría unos 16 años o 15 pasados. Estaba estudiando el bachillerato en el Santiago de León, quizás el segundo año de bachillerato o el tercer año, más o menos allí. Bueno, ya había una movida caraqueña que era muy llamativa y que inspiraba mucho a las personas que tenían como esa curiosidad, sentimiento, una de ellas, de la seguridad nacional, una de ellas, pero había muchas bandas sonando en Caracas que eran muy llamativas. Y un día simplemente los amigos del barrio, digamos, en el cafetal, Javier, yo, el hermano de Javier, decidimos montar un grupo. Y entonces básicamente nos hicimos como una reunión. ¿Qué quieres tocar tú? La guitarra, yo puedo cantar, la batería, bajo. Inmediatamente, bueno, buscamos la posibilidad de comprar los instrumentos y me compré un bajo, fue inmediato. Yo no tengo ninguna herencia musical de familia, ni una influencia de madre, padre, tíos o abuelos. Básicamente fue como un antojo adolescente y de alguna manera empezaron a suceder cosas, empezamos a ver resultados. ¿Y el proceso de aprendizaje fue autodidacta o ustedes se inscribieron en una academia? ¿Cómo? No, yo creo que fuimos muy irresponsables con el desarrollo como músico. Yo siempre vi la música como una herramienta adicional para comunicar, no como un oficio en sí mismo, ni como un compromiso, digamos, de estudiar académicamente y formalmente la música. Ya yo estaba en bachillerato con mis inquietudes gráficas, ya yo dibujaba, pintaba, surgen estos amigos que estaban dando conciertos en pequeños restaurantes, en casas de amigos, así muy informalmente, porque la mayoría eran menores de edad todavía. Eh, entonces básicamente era parte del juego adolescente. A uno les gustaba dedicarse a los deportes, a otros les gustaba el tema, digamos, naturista, de hacer paseos a la montaña y todo un tema de monte que lo tenía el Santiago de León y muchos colegios, más por el lado humanista. Y de alguna manera la vida me puso en la celda de la rebeldía, de los rebeldes, que en vez de gustarte los vaqueros en un western, te gustaban eran los apaches. Era como lo contrario a la corriente. Entonces simplemente salió a tocar, y no solamente tocar punk, porque lo que originalmente empezamos a tocar era punk rock,
Después un poquito más sofisticado, con las influencias de bandas británicas como por ejemplo The Cure y muchas otras. Ya un poquito más trabajo de melodía y no tanto de velocidad y distorsión. Y posteriormente otras bandas como quizás Bauhaus nos mostraron más un trabajo existencialista a nivel de escritura, que es lo que Zapato yo creo que es una de las fortalezas de Zapato, es un trabajo en escritura de mucha intimidad, pero muy pensado en un tema existencial, poético, en búsqueda de la belleza, de la estética a través de la escritura, no tanto una carga política ni contestataria, sino básicamente un trabajo personal más íntimo, Ya en existencial. ese momento el nombre de Zapato 3 había surgido. Desde el primer proyecto se llamó Zapato 3. Éramos tres músicos. Zapato sale como un nombre alternativo a una película que vimos de los Beatles, documental de los Beatles en Plaza Las Américas, un centro comercial en la vecindad de nosotros, del Cafetal. Había un cine en un sótano y entrevistan a los Beatles y le preguntan del nombre, que por qué se llaman Beatles, qué significa, por qué, y ellos simplemente dicen, eso no significa para nosotros nada. Se pudo haber llamado silla o zapato. Hmm. Y ese zapato nos llamó la atención, ya estábamos un poco con esa inquietud musical, de hecho por eso fuimos a ver esa película y tomamos el nombre inmediatamente. Esa alternativa que dan los Beatles la agarramos y no teníamos, como nos faltaba como algo fonéticamente para cerrar. En Venezuela se estima mucho, no sé por qué, esa idea de dos nombres, así como desorden público o sentimiento muerto o cuarto rage, ¿sabe? Había como siempre un nombre y apellido, un nombre y apellido. Es muy, quizás para nuestra idiosincrasia, la fonética del nombre y el apellido. Entonces vimos que éramos tres en un ensayo y quedó Zapato 3. En la época de los 80, que es más o menos el tiempo que me estás describiendo, el desarrollo, Sí, 83, por ahí. por ahí, las influencias en Venezuela, bueno, fundamentalmente un país caribeño, la salsa estaba en uno de sus momentos más fuertes, eh, pero las influencias pop rock que llegaban a Venezuela tenían mucho que ver con el ska. De hecho, la experimentación o el nacimiento de Soda Stereo en sus orígenes tiene mucho que ver con el ska. Y la movida caraqueña de los años 80 también tenía una influencia muy fuerte del ska. ¿Por qué? Porque para Batoni y para Zapato la influencia era el punk. ¿Dónde estaban esas influencias de Caracas que hacían que el punk fuera el camino? Bueno, yo pienso que había ska, sí había ska, por supuesto, llegaban viniles de Inglaterra, más que de Jamaica todavía, era más todo era una información que llegó muy fuerte de Inglaterra porque los amigos que teníamos, quizás en mayor edad, como por ejemplo Bertoche, que montó una marca de ropa formidable que se llamó Dos Extremos, que traían muchos viniles de afuera. Gustavo Corma de la seguridad también traía muchos viniles de Nueva York. Esos fueron alimentando un poco el sonido que fuimos conociendo, era compartir viniles y grabar cassette y todo van haciendo desde realmente de una élite, no le quiero llamar underground porque es un término que se acuñó mucho posteriormente, pero digamos que son pequeñas élites, en este caso que tenían la posibilidad de traer ese material y si era una explosión de conocimiento para nosotros. Y de hecho había ska, pero había muchas tendencias, había mucho sonido, había mucha música. Y me imagino que cada quien fue encontrando las particularidades de cada uno. Yo conozco los orígenes de Desorden y sé las bandas que seguramente influenciaron a Desorden. Igualmente a Sentimiento, pienso, porque hay muchas en común. El ska se funde con el pop en un camino de la música, así como el rock también se funde con el pop y después aparece el new wave y todo eso va tejido. Es muy difícil diferenciar ya los géneros. Desde el blues, que un poquito tenía cierta pureza, todo está fundido. Siempre tiene que haber algo anterior que antecede, pero siempre todo se empieza a enlazar. Ya Elvis Presley mezclaba unos ritmos increíbles. Soda, como tú mencionas, y primero Police empezaron a incursionar
Police porque obviamente vivían en Inglaterra, son ingleses, y había mucha influencia de Jamaica, pero muchísima, porque había un gueto jamaiquino en Inglaterra muy grande. Jamaica fue colonia de Inglaterra muchos años. Entonces había mucha contaminación desde la cultura jamaiquina. Lo usó The Clash, lo usó Police, y Soda estaba muy influenciado por Police. Si tú hablas con el baterista de Soda, Z, es absolutamente influenciado por Copeland. Y Gustavo ha tocado con Andy Sommer, ha hecho versiones, una versión de Police tocando con Andy Sommer. O sea, son los estados del tiempo, es que van sucediendo cosas en paralelo en diferentes lugares. A veces te enteras y a veces no, pero van sucediendo en paralelo muchas situaciones que cuando tú te pones a ver dices coincidimos. Y nadie se copió ni siquiera del otro o se influenció, que la influencia es muy válida y las referencias, pero muchas veces suceden fenómenos musicales y de todo índole en paralelo simultáneamente. ¿Cómo fueron los primeros toques? Ensayábamos en casa de Javier, o ensayábamos en casa de mis padres, éramos vecinos del Cafetal, estábamos separados por 5 casas. Obviamente nadie nos invitaba a tocar, teníamos que nosotros gestionar la posibilidad de que alguien se atreviera a dejarnos tocar en un cumpleaños, en unos 15 años. Menores de edad no podías tocar todavía nocturno en bares ni en discotecas, porque una banda pequeña puede tocar en bares o en discotecas hablando de los aforos. Pero bueno, todo era un poco la inquietud, aprendíamos un poco de sentimiento, que tenía una experiencia previa, que ya tocaban en pizzerías por Sabana Grande, tocaban en fiestas, alguna verbena del Don Bosco, del San Ignacio. Entonces esa experiencia de sentimiento en este caso, uno la iba adquiriendo y cada uno le iba metiendo su maldad, digamos, cómo lo vamos a hacer nosotros. Yo sí recuerdo que nosotros jovencitos invadíamos el Cafetal y Altamira y la Castellana con pancartas que pintábamos con grafiti, las guindábamos en las autopistas a medianoche, con precaución de la policía. Hacíamos mucho pegado de póster con engrudos también, que no estaba permitido, por supuesto, y menos sin permisología, que tenías que pagar impuestos, sino hacíamos mucho trabajo underground, repartíamos volantes en centros comerciales, en los colegios, en los buzones de los edificios de las zonas de nosotros. Guindábamos inclusive zapatos con cordones de las trenzas, como uno los ve en las barriadas caraqueñas cuando tiran los zapatos y cuelgan de los trenzados eléctricos. A mí me gustaba mucho gráficamente eso y también hacíamos eso. O sea, hacíamos una serie de actividades de expresión para comunicar, muy particulares, pero muy caseras. Pero claro, era un público que iba creciendo de 20 personas, después 50, después llenábamos la biblioteca Raúl León y que cabían 80, después nos invitaban a un colegio a tocar en una fiesta X, y así se iba gestando un camino porque teníamos realmente como una necesidad de impulsar lo que estábamos haciendo, teníamos mucha autoestima con lo que estábamos desarrollando, y si algo tiene la banda es que era muy competitiva y realmente quería dejar elementos importantes. Todo lo que hacíamos lo hacíamos con mucha entrega y con mucha seriedad. A pesar de que éramos jóvenes y era muy divertido tocar, ya lo hacíamos con responsabilidad. Una gerencia no teníamos, pero sí hacíamos nuestras colectas, buscábamos cómo promocionar algo, cómo llegar a alguna radio, algún programa alternativo a una hora X, a una de estas AM que existían. Y poquito a poco la banda fue generando todo un pequeño público, primero muy local de nosotros, los vecinos, amigos, primos, fue creciendo, creciendo. Bueno, hasta el punto que las disqueras se enloquecieron por nosotros años después y se pelearon varias disqueras por firmar a Zapato, pero bueno, fue un trabajo que ya hacíamos conciertos grandes como en Matacoco, en la Sala Don Bosco, y teníamos que hacer 3 funciones seguidas porque se reventaba la fecha, y eso era producido y gestionado por la banda, y tendríamos 18, 19 años. Corrígeme si me equivoco, pero en esta época, al principio Zapato llegó a tener una voz femenina. Tuvo varias voces femeninas. Tuvo varias. Porque Zapato era una banda, cuando comenzó, no había presencia todavía de Álvaro ni de Carlos. Que llegaron mucho después. Somos del mismo colegio Santiago de León, teníamos procesos musicales, como te digo, simultáneamente. Yo toqué con Álvaro inclusive en los proyectos musicales, estando muy jóvenes. Uno se llamó Un Perfecto Extraño.
Y toqué con Pablo Estacio, que toca ahora en Bacalao, toqué con Sebastián Araujo, que tocó años en Sentimiento, toqué con Jaime Verdaguer, que tocaba en Radioclip posteriormente y posteriormente en Zapato. Había una camaradería musical muy interesante y tocábamos juntos muchos músicos, nos íbamos cruzando, pero bueno, todo se fue decantando de alguna manera. Álvaro y Carlos entran mucho tiempo después, ya cuando yo estoy en la universidad estudiando diseño, Álvaro está estudiando diseño y ahí hacemos clic automáticamente. O sea, ahí vimos que teníamos que tocar juntos. Y ese es un planteamiento importante para Zapato 3 porque ahí Zapato 3 tiene una ruptura muy importante. Yo dejo de tocar con Mauricio Cepeda, que es un muy buen baterista, de una banda que se llamó Cuarto Reich, o que se llama Cuarto Reich porque están activos nuevamente, y con Jorge Ramírez, que es un guitarrista fenomenal. Porque yo intenté colocar a Álvaro en Zapato como una guitarra adicional y no hubo quórum. Entonces ahí Zapato 3 se picó en dos. Pero lo que tú decías, sí, mira, tocó Ingrid, que es la esposa de Capliz, de Desorden Público, muy jovencita, ni siquiera novia de Capriz en esa época, vivía cerca de donde vivíamos nosotros, era una chica muy, muy atractiva, impactante, así, una punga así muy bien trabajada, y sí, que cantó en 3 o 4 conciertos hicimos juntos. Después también Corina, que fue novia de Alberto Cabello, el primer baterista de Sentimiento, el fundador de Sentimiento, o uno de los fundadores de Sentimiento Muerto, Alberto Cabello. También tocamos con Corina y también Silvia Aray, una chica que hacía danza contemporánea. Tuvimos 3 cantantes femeninos en todo ese proceso de cambio antes de que Javier Avellaneda, que es un vocalista insigne de Zapato 3, que fundó la banda conmigo, decidiera cantar. Porque cuando comenzamos, él comenzó a cantar, pero inmediatamente como que prefirió dedicarse más a la guitarra. Entonces tuvimos como estos juegos de probar estas chicas. Pero de pronto Javier decidió cantar y marcó el sonido de Zapato 3, que hasta Carlos Segura, que fue el cantante que reemplazó a Javier, él toma mucho de la manera de la métrica y el trabajo melódico de Javier quedó impregnado en Zapato 3. ¿Cuándo el nombre de Zapato 3 queda constituido? Me refiero de forma legal, porque una cosa es que ustedes como jóvenes le ponen a su banda Zapato, pero ya cuando se Yo creo convierte, que nunca, yo creo que ni siquiera al día de hoy está. no lo tienen registrado. O sea, Zapato 3 actualmente no es de nadie, pero si fuese de alguien, tendrías que ser Si tú. fuese de alguien, bueno, está totalmente documentado la historia de Zapato Sí. y eso legalmente le da como... Pero me sorprendí que incluso cuando firman con la discográfica no quedó registrado. Hemos tenido muchas veces para firmar contratos en giras y todo. Zapato no es una compañía, yo creo que es de las pocas bandas que nunca se tomó en serio el trabajo comercial, nunca fue importante para nosotros. Quizás el error más grande de la banda ha sido ese, pero es con lo que hemos vivido al día de hoy. Y quien quita que por eso estamos vivos al día de hoy y la gente nos pide volver y los productores nos piden volver a girar y cada tanto tiempo, cuando permite las circunstancias de la vida de cada uno, volvernos a unir, sale todo eso. Quizás la idea de constituir esa mega empresa que seguramente hubiera sido rentable de una forma inimaginable. Pero esto es lo que es Zapato 3. Se ha dedicado más a su trabajo y a la pureza de su sonido, a mantener un poco no dejarse contaminar por las situaciones comerciales, por lo que muchas veces inclusive nos pedía el público de un disco a otro. Siempre fuimos bastante como claros en que nos tocaba a nosotros tomar el camino y tomar las decisiones y no pensar en lo que es más lógico comercialmente, como repetir una fórmula de un disco que haya sido maravilloso, como por ejemplo Bésame Suicídate, que vendió 60.000 unidades en 2 meses. Cuando la gran época de los cantautores venezolanos como Giordano, Franco, Montaner, etcétera, etcétera, Zapato en 2 meses vendió 60.000 discos, que nadie en la discográfica venezolana lo podía creer.
Sin embargo, esa misma Suicídate, que ya vamos a llegar ahí, es el segundo álbum. El primero, esa decisión de dar ese paso, ¿cómo fue? Bueno, grabamos un primer disco que se debió llamar Que Mente, Ese no lo conocía. en homenaje a esa canción que hicimos el año pasado. Sacamos un single con esa canción, no recuerdo esa canción, lo lanzamos por Spotify. Eh, Nuestras primeras canciones se elaboraron para una disquera que se llamaba, no sé si me equivoco, si era Tepe Record o Grabaciones Clandestinas. Hicimos un primer disco con un director cinematográfico que creo que murió, Fernando Venturini, porque éramos una banda muy, muy llamativa en un entorno que ya estaban sucediendo muchas cosas, sentimientos, no sé si ya había grabado su primer disco con Ruth Ben, y nosotros estábamos en un underground, pero muy, muy, muy... En Caracas todo esto. Muy fuerte, en Venezuela, en Caracas, bueno, sí, ya nos movíamos un poco para ciertas ciudades, Maracay, La Victoria, nos movíamos. Y este director, que tenía algunos recursos, junto a dos socios más, nos invitaron a grabar un álbum, nos pusieron un productor musical y grabamos un álbum. Casi el álbum listo, Álvaro y yo viajamos a Nueva York, estábamos tocando todo un sonido, como te digo, con muchas particularidades de esa movida británica de los Smiths, de Cure, teníamos ese sonido, trabajábamos mucho también con baterías electrónicas ya, pero teníamos un sonido muy cándido y muy interesante, la gente lo adoraba, pero tuvimos la particularidad que viajamos a Nueva York con nuestras chicas de ese momento, todos emocionados de conocer la Gran Manzana, ir a conciertos en el CBGB, en todos los lugares de conciertos, buscando todas las bandas que nos gustaban, y había explotado no una moda, digamos, una tendencia musical que fue el glam rock de finales de los 80, pero con una potencia tan grande que cuando volvimos de Nueva York cambiamos todo el disco. Entramos al estudio otra vez y empezamos a cambiar todo el sonido del disco. Y cuando, digamos, la casa disquera, que era una casa muy chiquitica, pero escuchó, se horrorizó. Nosotros le decíamos, no, que ahora vamos a ir para allá. Y más bien estábamos un paso atrás, vimos ya hacia dónde va todo el sonido. Ni siquiera había sonado Guns N' Roses a nivel de cartelera, pero ya había un sonido brutal, brutal. Entonces no queríamos el sonido inglés, de guitarra con delay. Ya Álvaro quería que la distorsión fuera con Marshall, con Gibson, todo el sonido así de Los Ángeles, que es el que tiene al día de hoy. Eso lo vimos en 4 conciertos en Nueva York. Obviamente la disquera, que eran de nuestra edad además, ¿sabes? La disquera nos llevarían 2 o 3 años a nosotros. No, que si no cambian el disco rompemos el contrato. Perdimos 4 meses de trabajo, se rompió el contrato, ese material se perdió, la disquera se ofendió totalmente. Borraron las cintas de 2 pulgadas. Wow. Yo en algún momento me crucé a Fernando Venturini en un automercado en Caracas y digo, Fernando, y ese material que grabamos, no, Fernando, todavía me tenía la cara así de resentimiento. Me decía, no, ese material lo borramos porque teníamos deudas, teníamos que pagar el estudio, la sala, tuvimos que vender las cintas. Y yo le digo, bueno, imagínate si no las hubiera vendido, ¿sabes? Pero bueno, eso pasó. Y eso es parte de la historia. Era un disco que iba a ser brutal, pero hasta el original y el cambio que aportamos nosotros. De ahí nació después Pantaletas Negras, inmediatamente para el próximo proyecto. Trabajamos con Eugenio Miranda, se hizo otro disco que se llamó, ¿cómo se llama ese disco previo a Amor, Furia y Languidez? Que es un famoso disco de zapato hecho en vinil que lo compra Rod Ben. Sonaba muy mal porque fue grabado en muy pocas horas con un productor que fue Ángel Rada, que no digo que sea malo o bueno, pero no conocía el trabajo de rock and roll. Él es más de música más, digamos, electrónica, experimental de los 70, y el disco fue un desastre de sonido, pero los temas eran brutales. Pero nos compra Rod Ben el disco, se lo compra a esta disquera, no porque nos quería impulsar, pero para que veas cómo es este negocio interesante. Le compraron el disco a Eugenio Miranda porque querían que no fuéramos competencia de Sentimiento Muerto.
Entonces nos compran un disco por 2 años con la promesa de grabar otro disco y nos lo que se llama engavetar, guardaron el proyecto de Zapato 3 en una gaveta, Rodben. Solamente lo remasterizaron, lo volvieron a lanzar y lo guardaron en una gaveta porque éramos la competencia directa de Sentimiento Muerto. Ellos estaban aquí, pero nosotros veníamos aquí, pero así. Y después está la historia cuando nos fuimos a Rodben para Sonográfica, porque todas esas son historias que la vida nos ha puesto de un lugar para otro. Pero eso era una competencia comercial por las disqueras, pero ustedes con Sentimiento Muerto no... Absolutamente competencia absoluta. Ah, O sea, la música seria, tienes que ver a tus colegas como rivales, en un aspecto absolutamente constructivo y positivo. Pero es así. O sea, si tú quieres superarte, tienes que superar a tu rival. Ese es el primer paso. Ya después tú tendrás tu nivel personal, pero sí, Sentimiento fue una banda que me inspiró a mí, inspiró a Carlos, a nosotros, amigos de adolescencia. Yo me la pasaba en casa de Callayo, en casa de Pingüino, ellos en mi casa, íbamos al Ávila con guitarra. O sea, amigos, pero realmente la idea era superarnos entre nosotros. Ellos iban muy confiados, pero nosotros veníamos también muy seguros. Y así fueron pasando las situaciones. Y llega Bésame y Suicídate, que es el disco que de alguna manera marcó un antes y un después para Zapato. Nosotros nos fuimos de Sonográfica por lo que te digo, nos compran un disco, nos guardan. Sí. Cuando ya se va a vencer el contrato, nosotros tuvimos como la chispa de que el contrato se iba a vencer. Porque una persona dentro de Rodben nos comentó, mira, se va a vencer el contrato. Y Sonográfica los quiere. Y les quieren hacer un mega disco. Fuimos a negociar para Sonográfica. Les vamos a traer al productor Durban La Verde de Inglaterra. Le vamos a traer al productor ejecutivo un italiano, Marauda, no me acuerdo el nombre, que murió ya también. Y vamos a hacer la mega producción de la primera banda de rock que la van a lanzar como es. Y vamos otra vez para Rodben tranquilos, así felices como si nada. Entonces íbamos para allá a saludar, a tomarnos un café tal, como si no pasara sino un fantasma. Yo saludaba a una oficina que había ahí de marketing porque les hacía, bueno, no de marketing, de publicidad, trabajos gráficos para carátulas de discos también. Pero éramos como unos fantasmas dentro de la disquera. Se vence el contrato y firmamos con Sonográfica. Y hacemos Bésame y Suicídate con estos dos personajes que eran unos súper profesionales y nos montan en Telearte, el estudio más grande que había en Venezuela, donde grababa todas las orquestas en vivo porque el tamaño era, acústicamente era perfecto, con cabinas de grabación, con un techo de 5 metros, una consola de 48 canales analógica, o sea, la energía estaba toda metida en ese estudio. Ahí grabamos Bésame y Suicídate, estaba grabando Menudo en la sala pequeñita abajo, los últimos héroes, esa época de Menudo, que aparece Sergio, Rubén, entonces de noche rumbeábamos juntos, estábamos fuera de, bueno, por ahí en los pasillos de Telearte, con los Menudos, nosotros grabando nuestro disco, durísimo, de madrugada, pues teníamos el horario más difícil, porque antes grababa Evio, o Franco, o Sergio Pérez, y a nosotros nos daban, llegábamos a las 11 al estudio, a grabar hasta las 6 de la mañana. Pero les gustaba. O sea, el horario nocturno a Zapato... Claro, yo estaba llegando a mi casa con el bajo así, mi papá estaba trotando por la calle, y en 2 horas me tenía que ir para la universidad o a dar clases, no me acuerdo en qué época estaba de mi vida, agotado, pero grabamos un disco que, como te digo, vendió 60.000 unidades en 2 meses. Claro, con una campaña de promoción que fue brutal, todas las piezas engranaron, todas las personas de la disquera trabajaron para que Zapato 3 fuera un éxito inmediato y teníamos las canciones producidas increíblemente y grabadas en el mejor estudio que había en Venezuela. El mejor estudio que había en Venezuela fue ese. ¿Cómo componemos? Con una libreta escribes y después tratas de un día taradear para sacar una pequeña línea armónica y a veces sucede al revés. Tienes una pequeña línea armónica o una línea de bajo que te parece que tiene así como un tumbado pegajoso y tiene como el sonido que te gusta.
y le vas buscando la letra. A veces Álvaro escribe y yo hago música, a veces Jaime hace una canción, hace la música, a veces Carlos termina una canción, a veces yo escribo la canción y Álvaro hace la música. Básicamente componemos Álvaro y yo, es como un don que uno tiene. Yo soy un músico fatal, pero sé escribir canciones y sé transmitir las canciones con la manera de tocar el bajo. Pero no hay una metodología correcta. Esos músicos que tienen una disciplina de que tocan 3 horas al día porque es necesario, no la tenemos nosotros. Y como no tenemos escritura musical, es más difícil. A veces yo tengo unas ideas buenísimas, las practico 3 horas, me acuesto a dormir y me paro y ya no me acuerdo al día siguiente. Entonces si no las grabo, ahí se van y eran brutales, digo, el día siguiente. ¿Por qué no las grabé, sabes? Pero si las pudiera escribir, simplemente las escribes. Claro. Y te acuestas. Pero no, es una banda existencialista. A veces queremos estar juntos, a veces no. Nos hemos enguerrillado y no nos queremos ver en 10 años. Hemos vuelto, nos reconocemos, nos respetamos obviamente, siempre nos hemos tenido como un respeto cada uno en nuestra estima, a pesar de que hemos tenido diferencias artísticas muchas veces. Pero somos muy buenos amigos y sabemos que juntos somos muy, muy potentes. O sea, yo he tocado con pocas bandas porque realmente a mí no me gusta tocar con muchos grupos. Con la banda que he tocado me he sentido muy bien, pero es que con Zapato 3 pasan cosas muy particulares. Las bandas que te influencian, es que me hablaste de Elvis, me hablaste de Clash, me hablaste de Police. Sandro, el argentino, Sandro de América. O sea, a mí me gustan muchos artistas que realmente me llegan. Pero me hablaste de salsa. En Venezuela, particularmente, en los años 80, a ver, yo estaba muy joven, ¿no? Pero en los años 80, el rock y la salsa no iban necesariamente de la mano, aunque ya para los años finales de los años 80, 90, hay como una reconciliación del rockero heavy metal escuchaba salsa. Eso sí es verdad. Pero era una cuestión de que como que una opinión. Pero yo sí creo, sobre todo, es que son situaciones de los barrios. Sí. O sea, los barrios son esos encuentros. Digo los barrios en las zonas populares. Sí. Que hay alegría, que el sonido, la música es fundamental, así como en los Andes, en un entierro. Realmente la música es muy importante, pero yo sí creo que la salsa es la contraparte del rock and roll, porque va simultáneamente. Y creo que tiene la misma fuerza y la misma necesidad de expresión. La salsa brava, hablando de la salsa brava, realmente el bugalú, esos estilos cubanos, creo que son el paralelo del rock and roll con seguridad. O sea, el rock and roll nace inclusive muy de ahí, muy cercanito a esas influencias de música cubana. Pero sí, en los barrios pasaba eso, que como te escuchaban salsa, te escuchaban una banda de rock and roll y te escuchaban algún artista pop o te escuchaban a José Luis Rodríguez o a Julio Iglesias, igual. Y yo tengo ese abanico de opciones. Por mi padre escuché música muy agradable, como te comento, Sandro de América lo descubrí por mi papá y es un artista increíble. Pero me encantan los boleristas, me gustan las rancheras, me gusta el tango. Quizás porque mi sonido tiene siempre, hablo particularmente de mí, ni siquiera de Zapato 3, mi expresión a nivel de sonido relacionado con la letra va muy relacionado a estos géneros. Tienen un tema de despecho, de melancolía, y sumado a lo que yo traigo de todo ese proceso inglés que es más de existencialismo, que me gusta también como bandas como Velvet Underground de Nueva York, que también son bandas más existenciales. No solamente la poesía en sí misma, ni la estética en sí misma, ni el tema político, ni que social, que yo siempre he dicho, ya que yo lo vivo, yo no voy a cantar eso. O sea, yo vivo las situaciones reales del día a día, los vivo todos los días. Permíteme que la música para mí sea tener mis otras aspiraciones o hablar de todo mi mundo interior, ¿sabes? Mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mis metáforas, es lo que yo trato de sacar con mis canciones. Por eso que tienen a veces muchos juegos metafóricos que pareciera que está diciendo una cosa pero está diciendo otra. Eso me gusta mucho a mí. Y como mi padre es psicoanalista y psiquiatra, siempre el tema mental, el estudio
de la mente humana, y por eso te hablo de existencialismo, estuvo presente desde muy pequeño. Pero si te dijera tu banda de cabecera. Mi banda de cabecera, que es complicado porque tengo que abandonar a muchas, es Echo and the Bunnymen. Es la banda que yo no puedo dejar de escuchar, que cada vez que la escucho me gusta más, que me gusta cómo canta el vocalista, cómo toca batería el baterista, cómo toca guitarra el guitarrista, cómo toca bajo el bajista, cómo compone las canciones, la escena, los videos. Es mi banda realmente que no hay ninguna que cambie eso. Porque ustedes hacen un cambio importante de Bésame y Suicídate al tercer álbum, ¿no? Nosotros hicimos varios cambios importantes, pero todos tienen su valor. Unos más exitosos, digamos, en el aspecto comercial. Sí. Pero, por ejemplo, Separación, que fue un cambio que hizo Zapato 3 muy fuerte. Sí. Y pienso que es el segundo después de Bésame. Después de Bésame creo que va Separación. Es un disco que realmente empieza a incorporar electrónica, así como lo hizo Soda con Dinamo y lo hizo inclusive YouTube en ese momento con Correcto. Sorupa. Eran tendencias, como te digo, que van pasando simultáneamente. Yo vi a Soda tocando Dinamo y me impresioné muchísimo, pero ya veníamos trabajando nosotros en el trabajo de Separación, que también tenía un trabajo de teclados y secuencias muy importante. Pero sí, obviamente, impacta un personaje con una actitud muy interesante, escénica, porque para mí eso es importante. Para muchos músicos prevalece el trabajo musical, prevalece el trabajo de ejecución, de los arreglos. Para mí, que soy como un artista un poquito más, eso tiene un nombre en arte, no sé, que me gusta tanto el performance, como la música, como el arte, las gráficas, que son varios ambientes pues para la expresión. A mí sí me interesa mucho la parte escénica de un artista y cómo se comunica físicamente, con su vestuario, con su actitud, porque es que eso es lo que es una banda pop, que es un buen término. Pop es que te vuelves popular porque Correcto. tienes una llegada tan grande que te vuelves popular, que no coincide con el término que te confunde de comercial. Yo prefiero un The Doors, prefiero un Ramones, prefiero un Velvet Underground, prefiero un Ted Kennedy. ¿Te consideras un vieja escuela? Es que eso me puede sentenciar. Yo fui contemporáneo, obviamente, fui muy vanguardista. Sí. A estas alturas no es mi aspiración serlo, pero sí me gustan las tendencias realmente, quizás a mi gusto. No digo que no me guste una banda nueva, porque deben haber bandas brutales, pero quizás mi tiempo no me permite estar investigando. Deben haber bandas brutales que me encantan. Pero es que no me quiero considerar ni viejo, ni clásico, ni contemporáneo, porque básicamente soy un artista que sigue insistiendo en producir cosas valiosas, pero el punto es que es para mí. Entonces, nunca he arropado ni he seguido tendencias, pero es que desde jovencito, solamente muy joven, cuando no sabía tocar, tenía bandas de cabecera para ver, tengo que parecerme a alguien. Yeah. Porque tampoco soy un genio que por generación espontánea, voy a crear un sonido a los 16 años sin saber tocar un instrumento. Tenía referencia. Pero mi intención musical es satisfacer necesidades mías muy personales, pero soy una persona muy crítica, obviamente. Y luego viene el disco de Separación, y con el disco de Separación yo me quedé como oyente, yo me quedé un poco así como, ¿oh? A todo nuestro público no entendieron nada cuando arrancó el tour Separación. Meses después de haber ya empezado a trabajar y a sonar y un poco la comunicación con el público y la radio y la difusión de los temas, la gente los empezó a digerir. Pero claro, es más fácil que comerte una comida que ya conoces, que te gusta mucho, sí, que probar un plato nuevo un día. Y quizás sea el plato que te va a gustar más toda tu vida. Separación fue ese riesgo que tomamos nosotros y es lo que hemos hecho en los diferentes discos. Es lo que te digo, que no hay una expectativa comercial. Hay una necesidad de comunicar y de atrevernos a cambiar. Y a pesar de que respetamos mucho a nuestro público, no podemos depender de lo que espera nuestro público de nosotros. Nosotros tenemos que darle a nuestro público siempre algo nuevo, creativamente hablando. Y los que nos quieran acompañar nos acompañan y los que no cambian. Claro. Pero uno tiene que ser muy honesto con uno y uno tiene que trabajar lo que a uno le gusta. Uno no puede trabajar algo en función de que le guste a otra persona. Es como una pareja. Obviamente uno evoluciona, uno cambia y uno cede, pero no puedes dejar de ser tú. Me quedan 3 preguntas, que esta entrevista podría dar para mucho más. La primera,
Ya tú nos relataste esa camaradería que existió en los años 80 y con todos los músicos de la época, Sentimiento Muerto, Seguridad Nacional y Zapato 3, Desorden Público. Hubo una movida muy Sí, importante. muchas bandas importantes. Pero es clara la colaboración entre Seguridad Nacional y Zapato 3. Son hasta dos temas, si no me falla la memoria, que hay en colaboración que ustedes de alguna manera han tomado para usarlos en discos de Zapato 3. Cuéntame un poco de por qué, porque más allá de que los temas fueran importantes, significaran algo, es un homenaje. Tomar temas de una banda para ustedes versionarlos. Bueno, primero es un reconocimiento a una banda que marcó realmente un antes y un después en la actitud artística musical. Ahí sí te voy a usar la palabra underground, porque esto estamos hablando realmente Sí, de algo absolutamente no comercial. La Seguridad, que son tres personajes muy talentosos, Gus, Yato y Cangrejo, muy talentosos, vienen de los 70, pues son mayores que nosotros, es una banda que realmente a Sentimiento y a Zapato y a Desorden nos llevan no sé cuántos años, quizás unos 5 años o 6, no lo sé. Vienen realmente de los 70, sus sonidos de los 70. Tuvieron proyectos previos a la Seguridad interesantes como La Cámara de las Torturas, y Gustavo también tuvo bandas más en una onda ahí más psicodélica. Ya tú venía trabajando el rockabilly, y con la Seguridad ellos consolidan un sonido que nadie lo había o lo estaba gestando en Venezuela, y ellos son los primeros que irrumpen con un sonido en ese corte punk que lo llevan también al físico, a la estética y a la actitud. Eso fue muy reconocible y muy impactante, y el efecto fue inmediato. Después de que aparece la Seguridad, nacen muchísimas bandas en el corte punk, pero muchísimas bandas. Sentimiento era también discípulo de la Seguridad. O sea, Callayo no desvivía, pero Callayo les tenía un gran respeto a Gustavo, a Cangrejo y a Yato. Yo con Yato toqué en un proyecto que se llamó La Hermandad y grabamos 2 discos, que es el bajista de la Seguridad y el vocalista principal, porque Gustavo también canta un par de canciones, pero Yato realmente es el vocalista y gran compositor de la Seguridad. Yo trabajé con él 3 años, hicimos 2 discos. El proyecto se llamó La Hermandad. Pero sí, es un reconocimiento. Eso era muy poco habitual en Venezuela, que una banda de rock le hiciera una versión a otra banda de rock, y que ninguna es que es porque es mega famosa, sino era porque sabíamos y entendíamos que las canciones eran muy, muy buenas. Creo que una en un disco y una en otro disco. correcto. Trabajamos con Uñas Asesinas y trabajamos con Vampiro. Los dos temas son de Yato, si no me equivoco, y eran temas que nos parecían formidables. Por supuesto, les hicimos una versión, nunca superas a la original, porque nunca vas a ser igual a la original, pero hicimos una versión que catapultó esas dos canciones y le permitió a la Seguridad inclusive impulsar su trabajo y después tener más reconocimiento, porque es que Vampiro y Uñas se hicieron sumamente populares. Mucha gente pensaba que eran temas de zapatos, nosotros nunca hemos dicho que son temas de zapatos, siempre fue un reconocimiento a Seguridad, que es una banda que nos inspiró y que le teníamos mucho respeto a Yato como compositor. Yato no grabó, bueno, grabó parte vocal y algunas guitarras, y fue productor vocal de Ecos Punzantes del Ayer. Ese disco de Zapato 3, que el baterista fue César Domínguez, invitamos a Yato a que nos produjera el trabajo vocal, hizo guitarras y hizo algunas segundas voces, porque había mucho respeto y él conmigo hicimos una gran camaradería. Después de esa grabación, yo me junté con él y trabajamos 3 años en el proyecto que se llamó La Hermandad. Hicimos 2 álbumes muy interesantes y giramos por toda Venezuela. Fernando, la última cruzada fue probablemente el reencuentro de Zapato para hacer precisamente la última cruzada. Y sin embargo creo que la respuesta del público les dijo, esta no es la última cruzada. ¿Qué le queda a Zapato 3? Cuéntanos. Bueno, esa última cruzada la hizo el público. O sea, el que terminó de motivar, yo pasar página con mi orgullo y reunirme con Álvaro, conversar y obviamente discutir ideas de seguir.
y de alguna manera, no rememorar, pero sí reflexionar del trabajo de la banda y que no tuvimos nunca una despedida correcta y con todo lo que nos dio el público, pero fue el público el que insistía, insistía, insistía constantemente, insistía y nosotros, cada quien con sus vidas, matrimonios, divorcios, trabajo, mudarse, irse de Venezuela, tal, y el público insistía. Por eso que se hizo eso, con esa solemnidad, como en la Edad Media, de una cruzada. O sea, era todo o nada por la fe de un compromiso de muchísimos años de trabajo. O sea, el público acompañándonos y nosotros trabajando sin parar. Entonces, por eso se llamó La Última Cruzada. Era como una gestión heroica, heroica. Era un trabajo que no sabía si volvía, si terminaba o dónde quedaba. Y se trabajó un tour, no recuerdo si fueron 14 conciertos o 18 conciertos, pero que el público era una cosa que no se podía creer. Nosotros no esperábamos, no sabíamos que la gente nos había esperado por tanto tiempo, porque cuando Zapato 3 termina, haciendo como una pausa en esto, era porque sentimos que el público estaba ya aburrido de nosotros y todas las nuevas tendencias los estaban cautivando más y nuestro trabajo se hacía un poquito muy forzado y más todas nuestras situaciones personales, más no ver una respuesta del público con el que habíamos trabajado tanto tiempo, decidimos parar por muchas situaciones, pero una era eso. La gira cápsula que se trabajó también fue en esa gira. No sentimos respuesta del público con tanto trabajo, esfuerzo y dedicación. Entonces, creo que con cierta madurez pensamos, mira, hay que parar, hay que parar. Porque si no estamos dando los resultados que esperan los empresarios, los productores, las disqueras, es porque se terminó, pues se terminó. Hay otras bandas que vienen por debajo que tienen que trabajar. Y paramos. Y la rueda de la vida, después de 10 años, nos devolvió la posibilidad de volver al escenario. Y volverán. Tienen ya giras programadas, ¿no? No, es que es como un karma. Es como un karma, pero el karma no es malo ni bueno. El karma simplemente es una acción a tu reacción. No, sí, como te comentó, si Diego no se va de este mundo este año, hubiéramos girado todo este año. Ya. Teníamos problemas de pasaportes que ya se resolvieron y por eso este año vamos a hacerle la despedida a Diego, que se llama Requiem para un zapato, que es un tour en Europa que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer básicamente varios países en Europa, pero fundamentalmente España, para despedir a Diego y sobre todo el recuerdo con su público. Pero el año que viene se van a aburrir otra vez de Zapato 3, pues el año que viene tenemos tour en Venezuela, tour en Sudamérica, tour en los Estados Unidos, otra vez tour en Europa. O sea que este año descanse, pero el año que viene ahí sí van a escuchar a Zapato 3 otra vez. Bueno, Fernando, gracias por recibirnos en tu casa. Espero que todos los proyectos que tienen planificados se den. Espero que me pases una invitación Me encantaría. para Requiem de Zapato, Sí. para un zapato. Y seguramente espero que el año que viene hagamos la parte 2 de esta entrevista. Sí, 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 claro. Bueno, ahí tienes rato, puedes hacer 3. Gracias.